Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y Producciones Sin Contexto. Y si estás escuchando esto, quiere decir que estamos en break de temporada, pero les tenemos episodios especiales. Este es el primero de ellos. Y es uno muy, muy especial que yo tenía esperando desde hace muchísimo y les va a fascinar. Así es. Este episodio cambia un poquito el formato. No tiene un guión así como que digamos, mira, escribimos un guión y todo, pero tenemos un experto en el tema que nos platicó entre muchas cosas sobre la emboscada y el asesinato de Pancho Villa. Sí, básicamente es el autor del libro Los Crímenes de Francisco Villa, que fue mi fuente principal para el episodio de El villano Pancho Villa. Y lo tuvimos aquí en persona para darnos toda la información. Y también de la emboscada. Qué glorioso. Y la emboscada de cómo mataron al fin a ese imbécil. Así es. Y los dejamos con el episodio 303 de Leyendas Legendarias. No seas imbécil. Hello y bienvenidos a un programa muy especial de Leyendas Legendarias. Pocos saben, pero el episodio más controversial, diría yo, que hemos tenido de Leyendas Legendarias es el de Pancho Villa. Uy, sí. Movió emociones de señores en Facebook. Sí. Perdón por ofender a su general. Mucho paisa ofendido. No había sido mi general. Ya, que todo el mundo... Sí, perdón, no sabía que estaba en combate con él. Güey. Sí. No sabía que tenía 180 años y una cuenta de Facebook. Sí. Que hoy es podcast. Ajá. Y pues la fuente principal para ese episodio fue Los Crímenes de Francisco Villa, de Ridesel Mendoza. Y por fin se logró traerlo aquí al estudio para poder platicar de este criminal, de este señor y de este ícono mexicano que tiene pues mucho que dar. Gracias por darte la vuelta a Juaritos. Muchísimas gracias por la invitación. Yo estoy fascinado de estar aquí. Soy su fan. Y bueno, siempre es un placer volver a la tierra que lo vio uno nacer. No, pues thank you. Es todo. Juanitos Power. Yo lo primero que te quería preguntar sobre todo esto es, ¿por qué tú qué opinas de dónde viene toda esta dicotomía tan grande donde hay gente que dice, ese vato lo odio y quiso secuestrar a mi abuela, pero en el resto del país lo tienen como este gran héroe comparado a un ángel de la guarda, ¿no? Bueno, yo creo que tiene que ver con es algo cultural. La figura de Villa se empieza a crear a partir de 1914. Él es producto su historia es producto de un guión estadounidense de cine, la Mutual Film, ¿no? Que viene a grabar sus combates en 1914 en Ojinaga. Se estrena en Nueva York la película y ahí se conoce la vida de Pancho Villa a través del cine, desde esos tempranos años. Le pagan $25,000 a Villa por grabar escenas de los combates. Que esos combates eran reales, era la toma de Ojinaga. Live streamió casi la revolución. Y el güey acá tirando baladas. Hey, ¿qué onda, chat? ¿Qué opinan? ¿Tenemos que flanquear hacia la izquierda o hacia la derecha? Sí. Tráeme otro porque ya maté a este. Sí, no salió. Necesitamos otra toma. Sí. No. A ver, Manuel Banda, tráeme otro. Y sí, ahí en esa película es donde se da a conocer este personaje fuera de México. Se le empieza a apodar el Napoleón bandido, etcétera. Y bueno, como nos encanta a los mexicanos, ¿no? Esta figura, y si ya lo tomaron los estadounidenses, ya es figura internacional, bueno, pues empieza aquí muy tempranamente en los años 30, las películas, los corridos, y empiezan una tras otra historia a colgársele milagritos, a colgársele hechos. Se empieza a mitificar ya. Ajá, sí, ya hasta los años 60, ¿no? La música popular, los corridos, el cine. Ajá. Entonces, el Ridesel es como Lisa Simpson contra Encía el fundador de Springfield, ¿va, güey? Sí, acá contra Jeremías Springfield. Jeremías Springfield, que conoce toda la realidad, pero no les voy a matar el trip, güey. No, yo sí. Muy bien. Y bueno,
Por otro lado están las personas, los descendientes de estas víctimas no solo de Villa, sino de la revolución en sí, ¿no? De estos excesos, de estos crímenes que los cometieron todas las facciones, pero creo que ninguno como Villa era hasta creativo, ¿no? Sí, que luego usan ese argumento de que no, es que eso es lo que pasa en la guerra. Es, güey, no tendría que pasar. No tienes que quemar niñas, niños y Sí, señoras. empalar mujeres, ¿no? Bueno, a menos de que quieras mandar un mensaje, ¿no? O sea, no te creas. Pero sí son crímenes de guerra, ¿no? Eso ya. Sí. Y bueno, yo en mi investigación descubrí que hay mucha memoria de descendientes de estas víctimas que tenían presente el nombre de Villa, pero al contrario de lo que esta cultura permeó en el mexicano, ¿no? El mexicano común, que o su abuelito anduvo en la revolución y fue villista o dorado, etcétera. Y al defender al personaje defienden al ancestro. No necesariamente un soldado villista cometió las mismas atrocidades, ¿verdad? No todos. Claro. Hubo unos muy salvajes. En el libro escribimos a Manuel Banda, a Baudelio Uribe, etcétera, y hombres que lo siguieron. Pero creo que a veces lo toman muy personal precisamente por eso, porque sus ancestros militaron con Villa. Tigo, yo no lo digo muy honradamente, 15 ancestros míos anduvieron con él. Okay. Pero no tiene nada que ver contigo. Exactamente. Se puede decir, ¿no? Pues hay alemanes que dicen, sí, mis abuelos eran nazis, pero ya... Pero yo no escogí nacer. Sí, la neta, para empezar. Toda Argentina dice lo mismo. Yo no quería nacer con esta piel y esta raza superior, pero pues así el vato. Entonces, pues... sí me enfrenté un poco a eso, ¿no? A las historias familiares del pariente villista, etcétera. Pero bueno, o soy historiador o soy nieto, bisnieto de, ¿no? Entonces creo que pesa estos excesos. Ya vienen incómodas Navidades en la casa. Sí, aquí no son los terrenos, son las historias de los ancestros, pero bueno, creo que era una historia que tenía que contarse, de los crímenes de Villa. Me llamaba mucho la atención que aquí en la ciudad tenemos muy arraigado la historia de ese Villa heroico, popular, ¿no? Tal vez por el acceso fácil a las redes, a la televisión, a la música. Pero me llamaba la atención que al ir a los pueblos, a las rancherías, al hablar con campesinos, con labradores, con gente humilde, sencilla, que no tiene tanto acceso a estos medios, ahí es donde... tenía una visión distinta del personaje. Uno diría, bueno, pues ahí es donde más arraigado está, ¿no? Más sí, porque ahí fue donde pasó. Peleó por ellos. Donde en teoría deberían haberse contado las leyendas de boca en boca, de generación en generación. Y sí se contaron, pero eran leyendas de terror. Eran de terror. Sí, y ese fue mi primera sorpresa, toparme con todas esas historias. O sea, tú empezaste nomás a buscar la historia real y te topaste con esto, o ya tenías una idea de que no era lo que nos contaban. No, yo para empezar no quería estudiar a Villa. Okay. Yo estaba estudiando personajes locales, personajes caudillos locales, Guillermo Vaca, Toribio Ortega, revolucionarios de aquí de Chihuahua. Vaca y Toribio suena como una gran serie. y bueno, después siempre era Villa, era sacar la gente y sus historias personales, familiares. Y fui tomando nota. Y un día me di cuenta que existía un libro de Celia Herrera que se llama... Es una mujer que en 1939 escribió el libro Francisco Villa ante la historia. Okay. Y ella denuncia, es la primera que denuncia los excesos, los crímenes, los asesinatos que sufrió su familia. Y ella recorrió los poblados y rancherías cercanas a Parral y entrevistó a mujeres que fueron violadas, a hijos, a hermanos de personas que fueron asesinadas. Y ella no era escritora, pero el esfuerzo que hizo fue fenomenal. Cabrón, ¿no? Y está ahorita entre los autores filovillistas, pues es atacada, es vilipendiada la señora. Yo seguí sus pasos, seguí los mismos pueblos, rancherías, busqué a las mismas familias y efectivamente lo que ella pone en ese libro en 1939 es verídico. Y es lo que hicimos con Crímenes. Esa fue la base para empezar. Yo me enteré porque me pasaron un PDF con como todo el árbol genealógico súper bien investigado en padre del lado de mi papá, Obadía Prats. Y me enteré del Prats, la última mula de tren de mulas, que de Samalayuca salió huyendo con los villistas detrás porque era como la aduana de ahí. Sus trabajadores le dijeron, nos vamos contigo, porque él les pagó. Les dijo, pélense. Y llegó un avión gringo a disparar para que estos pudieran cruzar al Paso. Y ahí es donde mi tío abuelo se empezó una nueva vida en El Paso, Texas. Y luego después, leyendo tu libro, me entero de la abuela de Gabe,
la bisabuela que en Satebola quemaron viva. Y preguntando entre mi familia nada más, está lleno de historias que una abuelita mía se la sacaron de aquí de Juárez porque estaba chiquita y güerita y de ojos azules y se la querían llevar los villistas. Y es lo que luego le preguntó a gente y en Juárez o en Chihuahua en general, te encuentras todas estas historias muy, muy cercanas, ¿no? De la gente que mínimo sabe de una abuela, un tío o algo que tiene una historia mala de este vato. Que una vez llegaba a Villa a los restaurantes, güey, y les quitaba los telégrafos a todos. Los telegramas. Sí, es increíble. No hay un poblado en Chihuahua donde no hay una historia de terror del personaje. De una jovencita, de una mujer que fue robada, que fue abusada, de un tío, de un abuelo que fue asesinado. Y lo peor de todo esto es que mucha de esta gente ni siquiera tenía que ver con la guerra. O sea, no, nomás estaban ellos ahí existiendo, ¿no? Llevando sus vidas y... Porque también hay gente que dice, bueno, son daños colaterales, ¿no? No te pases de lanza. O sea, un daño colateral es estar en batalla y tirar un balazo y darle una bala perdida, ¿no? O sea, no ir al cantón a, güey, aquí se va a hospedar todo mi ejército, güey. Con permiso. Oye, güey, pero yo vivo esto, más de verga, güey. O sea, eso es un pinche crimen, ¿no? Es muy diferente. Exactamente. En Jiménez, hablando de Jiménez, por ejemplo, 5 mujeres, ¿no? La más pequeña, 9 meses de edad. La más grande, 42 años. Ellas fueron asesinadas a tiros dentro de su casa. La toma de Jiménez había sido a 1 kilómetro de ahí, el combate. O sea, que tiene que morir 5 mujeres a manos en su casa. de Villa, dentro en su casa. O sea, es el reto que les daba a los filovillistas. Bueno, pues, explíquenme eso, ¿no? O sea, justifícamelo. A ver, hagan equipos de 3 y justifíquenlo. Justifiquen a su general. No, es que esas bebés a los 9 meses en esos tiempos ya eran espías sí, güey. de ultraderecha, güey. Se hacían las que no sabían hablar, pero sabían cosas. Güey. Eran huertistas. Entonces, es increíble a veces cómo a lo que tienen que recurrir, ¿no? Para justificar esos asesinatos, porque es justificable, ¿no? Es aberrante por defender una figura que, como bien dicen, ni conocieron, ni... Era lo impresionante, justo, no lo conocieron, le decían mi general y cosas así, y luego siempre que decían, no, pues, ¿cuáles fuentes? Y no, les ponía fotos de las placas, ¿no? Donde viene, aquí asesinado Villa en tal año, y vienen así 1000 nombres, y era de, no, pero es que por algo fue, algo hicieron, ¿no? O sea, ese chip de vato que la verdad sea que Villa hizo todas estas atrocidades no se refleja contigo. Y no te estoy diciendo que tú las hiciste porque lo toman como personal, como que su identidad la forjan alrededor de estos héroes mexicanos o héroes entre comillas, ¿verdad? Porque... Es que, bueno, yo no sé, yo no soy aquí el experto, es de ser, pero sí tiene también una carga cultural semiótica, güey, ¿no? O sea, la figura de Pancho Villa como para los paisas que andan del otro lado es como algo bien cabrón. Creo que hasta es un tatuaje de rango, güey, ¿no? Entre pandillas el ¿Ponerse Villa? Ajá, no estoy seguro, la verdad. No sé. Pero sí es así como una especie de... A huevo, este güey es mexa y se chingó a los gringos, ¿no? Pero sí, pues ellos están allá, güey, ¿no? Es así como que... Pero es que desde niño, ¿no? Te dicen Villa, héroe, y luego... Pues acá en el norte con sus te dos dicen viejas acá a orilla, ¿no? acá. Es acá de que, what the fuck. Invadió Estados Unidos. Y ese es el mito, uno de los principales mitos por los cuales Villa es un personaje muy querido, ¿no? Que atacó a los gringos. ¿Sí? ¿Cómo estuvo esa? Ahorita te estamos platicando de eso y está bien chido. Bueno, para empezar, no, él no cruza la frontera, se queda a 4 kilómetros de la línea fronteriza. 4 kilómetros. En Palomas. Ajá. Y cruzan 400 hombres, los encabezaba Candelario Cervantes, Francisco Beltrán, Martín y Pablo López. Llegan al pueblo, sorprenden a la guarnición, que eran unos cuantos hombres, y asesinan civiles. Y civiles también estadounidenses y mexicanos, o sea, que es lo que no se dice, ¿no? Ajá. Eso de que iban a vengarse de Sam Rayble, que les había vendido unas pistolas, ¿cómo estuvo? Que les había vendido cartuchos defectuosos. Sí, cierto. Ese es un pretexto patético. Pero bueno, ellos iban a provocar a Estados Unidos para que invadieran México. Y en ese movimiento, Villar fortalecerse, colgarse de ese discurso nacionalista, de juntar gente para combatir a los estadounidenses. Entonces, murieron alrededor de 70 villistas. Murieron 19 civiles, o sea, murieron más villistas. Más villistas. Y en la persecución que hicieron. Y Villa nunca cruza la frontera. Él nunca admite en las entrevistas posteriores
que estuvo en Columbus. Él mismo lo dice. Dice, yo nunca estuve en Columbus. No, oigan, si ganan me mandan un Uber. Es que, como decían algunos de los soldados, ¿no? de Villa, que él siempre se queda atrás de un huizache con el sombrero metido hasta las orejas. Es cierto, hay varios escondido como Juanga atrás de una palmera. Aparte, ni siquiera este gran visionario comandante. No, él sí tiene varias derrotas, sufrió varias derrotas a lo largo de su carrera, a diferencia de Álvaro Obregón, que fue este personaje que fue presidente de México, que tuvo un récord perfecto. Él es quien derrota a Villa en el Bajío. Y bueno, la pretensión de Villa no era una pretensión nacionalista, era simple y sencillamente él salir beneficiado de atacar a Estados Unidos para rearmarse, volver a juntar ese ejército. No tenía ningún ánimo patriótico. Sí, no era parte del gran plan de la patria mexicana. ¿No? Y otra cosa, él nunca combatió a los estadounidenses. Okay. Eso es mentira. Él sufre una herida en marzo de 1916 en Ciudad Guerrero. Uno de sus hombres, Modesto Nevares, que era un leva, de esta gente que obligan porque también eso es cierto, ¿no? Sí, o sea, que los obligaban a pelear, ¿no? Los llegaban, los levantaban y se los llevaban a... Los amenazaban con quemarles a la familia o a sus propiedades. La bisabuela de Gabe iban por su segundo hijo, ya le habían quitado uno. Y cuando dijo, no se van a llevar a mi último hijo, es cuando la matan. Okay. Entonces, Modesto Nevares lo dice en una entrevista. Dice, vamos, ahí está Villa, hay que matarlo. Le dan un disparo en el combate que hubo en Ciudad Guerrero entre carrancistas y villistas. Y en la confusión le dan un tiro en la rodilla. Okay. Y dura escondido meses en una cueva. Entonces, como en Skyrim. Él iba a invadir Estados Unidos, pero se chingó la rodilla. El Modesto así desde lo alto, viendo con un de lejos. Pero le dio su propio compa. Sí, uno de los levas, Modesto Nevares, da un testimonio posteriormente. Dice, no, pues, el tiro se lo dimos nosotros. Ajá. Porque nos queríamos volver a la casa. Entonces... Está bien, pues sí. Nice. Y, como cuando chavito hablabas a la escuela para amenazar de bomba cuando tienes un examen y no has estudiado, güey. Sí. Le dieron al general, vámonos. Está bien, general, vaya a esconderse esa cueva de aquí a que pase la quinceañera de mi hija porque queremos crudear a gusto, ¿no? Sí. Entonces, hubo personajes, caudillos locales, villistas, que sí enfrentaron a los estadounidenses, y de eso hay reportes. Los reportes de Pershing ahí están, ¿no? No hay un solo reporte de un combate con Villa directamente. Él duró escondido todo el tiempo, rehuyendo a los estadounidenses. Eso es perfectamente documentado. Ok. Y luego es que si pasa, os digo, o sea, yo pienso que cuando tienes una figura como que se vuelve tan emblemática, como que a huevo quieres darle, o sea, justificarle todo porque supuestamente representa un bien para el país, ¿no? O sea, como figura representa algo bueno, entonces cualquier cosa mala que hace la quieres justificar o dices no es cierto o lo que sea. Y siento que es porque estamos demasiado acostumbrados a querer ver esas figuras históricas como una figura de dos dimensiones y ya, o sea... Sí, como lo que pasa en Estados Unidos, ¿no? Que mencionan presidentes y pues era una horrible persona, tenía esclavos y es de que se siente feo que tus founding fathers tengan, ajá. Pero se nos olvida que eran personas, ¿no? Especialmente en guerras y todo. Y estas son personas que hicieron atrocidades. Sí, pero si vamos... Digo, hay niveles. Hay niveles, exactamente, ¿no? Y bueno, también Villa es una imposición de la historia oficial. Nos lo enseñan desde chiquitos en la escuela, ¿no? Este caudillo y que construyó 50 escuelas y que fue gobernador y que repartió tierras. Cuando uno va a las fuentes a buscar esos beneficios. Esos beneficios no están, son mentiras. Como los del gobierno del estado. no existe, ¿no? Villa colgando pancartas aquí. Yo pavimenté Güey, ¿cuál pavimento? 6 baches. Sí, yo me acuerdo el hospital estilo Dinamarca de Chihuahua que puso Villa. Estuvo chido, güey. Y, por ejemplo, el de las 50 escuelas, que ese fue motivo para otro libro. Hay todo un libro nomás de lo de las escuelas. Sí, escribí un libro para contestar esas historias. Qué mejor forma de darle una madre a alguien. Sí, güey. Sí, te veo en 6 meses, te contesto con un libro. Sí, güey. Ahí está, pendejo. ¿Qué tienes que decir? Y es que todo está en los archivos, ¿no? Todo está en los testimonios también de las personas y no todo está en el escrito y ya no hay que moverle, ¿no? Que mucha gente quisiera eso. Sí.
Las 50 escuelas fue un periodista que se llama John Reed, estadounidense, simpatizante del comunismo en la época. Llega a Chihuahua a entrevistar a Villa, a Tomás Urbina, y anda con ellos un tiempo. Y él, en un arranque apasionado de estos revolucionarios del pueblo, Villa, que construyó 50 escuelas, 100 escuelas y luego las baja a 50. Que dijo, no, 100 son muchas, no van a querer. A ver. Entonces, sí, no, hay que hacerlo más específico. 32 escuelas, así para que sea más creíble. Y un distrito federal. Entonces, buscando en los archivos de concentración del gobierno del estado, pues nunca existieron. Esas 100, 50 escuelas ya existían en Chihuahua. Ocurrió lo contrario. Cuando Villa llega al poder, hubo menos. En la ciudad de Chihuahua había 18 escuelas ya establecidas. Cuando Villa deja el poder, quedan 11. Okay. Y esos son sus propios datos. Sí. Es como ahora que sus propios datos los empindan, ¿no? Claro. Sí. Entonces, los sueldos de los maestros los rebajan la mitad. No hay graduados de prepa mientras el villismo gobernó los 2 años. No quitaron las becas. Enrique Krill daba 7 pesos mensuales a quien iba a estudiar a la ciudad de Chihuahua la preparatoria. Y en la Villa sacaban las becas. Época de austeridad, ¿no? Sí. Entonces, pues, ¿cuál Villa educador? No existe, ¿no? El vato apenas sabía leer, ¿no? Para empezar. Ajá. Sí, arreglazos. Y entonces, el reparto agrario, la ley agraria también es otro de los mitos. Las haciendas que le quitó a los ricos, las repartió entre sus hombres. Claro. Rodolfo Fierro, Tomás Urbina, Toribio Ortega. El Turbinas, ¿no? El Tomás Urbina. Turbinas. El que no tenía poder. y bueno, hay mucho de esa historia de Villa que no encaja con la realidad, ¿no? Es mito completamente construido desde el Estado, ¿no? Yo tengo una pinche duda bien cabrona. Eso que iba a preguntar, se casa a preguntar. ¿Es cierto lo de la malteada de fresa, güey? En ese tiempo no existían los colores ni los sabores, güey. O sea, ¿cómo ahora resulta? Le he tratado de decir que es verdad y no me cree. Por favor, aquí acláranos. Sí es neta, güey. Es verdad, hay una foto. ¿Ves? Hay una foto donde está con Pascual Orozco aquí cruzando el paso. Para comprarse su malteada de fresa. Que es el más ridículo de todos, güey. Hasta lo tagueó, güey. @Pascual Orozco. #Good Times El Paso, Texas. No, pero El Paso Strong, pues. te va a gustar porque están los dos muy varoniles acá con su malteada, su vaso vacío. Y aquí una malteada antes de la toma de Juárez, porque cruzan y atacan Juárez después de la malteada. No seas mamón, güey. Pero es que no existían los sabores, güey. ¿Cómo? Sí existían, güey. Era fresa natural. Pero todo era blanco y negro, güey. ¿De qué color era esa? Tienes que confiar. Era como gris, era gris claro, güey. Hasta Camarena hubo colores en el mundo, güey. Pero qué chido ir, vas por tu maltero, te regresas a pelear, ¿no? Con la guerra era más relax, ¿no? Así, ya todo el mundo listo. O sea, ese güey era como nosotros, se cruzaba el paso para comer y no regresaba a Juárez de un desmadre, güey. Güey, entonces sí es neta lo de las malteadas de fresa, güey. Sí, hay una fotografía. Oye, no, siguiendo con otro mito, el dedo de Francisco Villa que está en El Paso, Texas, güey. ¿Verdad o tú qué dices? Es que, primero, contexto. Cruzas de aquí al centro del Paso, Texas, y está en una casa de empeño colgado un cuadrito como con algodón y tela. Ajá, y un dedo cercenado, ya bien podrido, güey. Sí, como momificado. Y dice ahí que es el dedo gatillero de Pancho Villa y cuesta $10,000 si lo quieres comprar. Lleva desde que tengo memoria ahí, güey. O sea, lleva décadas esa madre. Sí, ya tiene su... Es en la misma casa de empeño y que afuera tiene la... Yo tiene sus 40 y la tantos, escultura 50 equívoles, ¿no? Más. Sí, que afuera tiene como un maniquí de Elvis. Es en esa tienda. Sí. ¿Tú qué opinas? ¿Cuál es tu opinión profesional? Pues hasta donde le arrancaron la cabeza, los dedos no se sabe. Ajá. Hay una fotografía del cadáver cuando lo descubren. Ahí en el libro de la emboscada viene. Está puesto el cadáver sobre el féretro de fuera. Y sin nada cabeza. Más se ve sin cabeza, pero no se le alcanzan a ver. A ver las manos. No, manos. Entonces me está diciendo que pueda que sí, que invierta. Yo creo que es de bajo riesgo. Es que, o sea, no lo puedes... ¿Aquí tienes la foto, güey, del féretro? ¿De la cabeza? ¿Sí? No, de la cabeza. Del cuerpo mutilado, sí. A ver, debe ser por lo último, ¿no? Porque ese es el otro libro. Este es donde explicas la emboscada para... O sea, cómo lo este no es entonces. ¿no? Sí, en ese. Ajá, porque este es el de los crímenes. Quiero ver esa foto, güey. Yo en Red Dead, ese es mi thing, güey, ¿no? O sea, mato a unos güeyes y luego les rompo la cabeza a todos, o sea...
Tú hubieras sido cabello de Villa sin pedos. Tú hubieras sido pinche Dorado de Villa, güey. No Ahorita tendría mi hacienda. El borre salvaje. No. Una vez hicimos un de esos así como test en línea de psicopatía. Ese güey salió bien esto, güey. Ok, aquí está el cadáver de Villa, pero sí tiene cabeza acá. Está Es en la camilla, ¿verdad? Sí, es cuando... Debe ser por acá, ¿no? Eso Sí, es casi al final. Cadáver de Villa al fondo. Bueno, mames, güey, jamás. Es como ver la de esta... ¿Cómo se llama? La vasectomía. No es cierto, cuando revisan los cuerpos los forenses. La autopsia. La autopsia de Valentín Elizalde, güey. La de Pancho Villa. Bien confundido el forense. Oye, ¿Por qué le está cortando los huevos? Nada más tenía que ver de que había fallecido. y por ejemplo acá, pues de eso casi no hablamos, ¿no? El complot de esta gente. Te contaba que la familia de mi cuñado fue de los que estuvieron de complot y todo eso. Pero ellos también pues luego van y les voltean la historia y son los terroristas, traidores de la nación porque mataron a este Villa. ¿Cuál es la historia detrás de este? O sea, ¿cómo llega el punto en donde ya gente dice, ¿saben que estamos hasta la madre de este vato y tenemos que tomar acción? Bueno, el complot nace de un instinto de supervivencia. Ok. O sea, esta gente estaba amenazada por Villa. Melitón Lozoya, que es uno de los operadores del complot. Hay uno que es el cerebro. Se llama Jesús Herrera Cano. A él le mata a su papá y a sus hermanos. Él pone el dinero, él organiza a la gente. Melitón Lozoya es el encargado, digamos, de la línea, ¿no? De operar. Ok. Güey, está diciendo los nombres y me los estoy topando todos en la lectura. Melitón Lozoya, Gabriel Chávez, Jesús Herrera, sí, todos. Entonces, él dice, vamos a juntar a la gente que le duele el dedo gatillero, ¿no? Ajá. Vamos a buscar a personas que les haya matado familiares, parientes y que quieran vengar. Esa es una fila de 3,000 personas Sí. en 20 minutos. Sí, y tuvieron que hacer tómbolas. Entonces, empieza a juntar compadres. Casi la mayoría eran parientes. Eran parientes todos. Aquí está. Ahí está La cabeza cercenada de Villa. Ahí no se alcanza a ver los... Sí, Los dedos, sí, sí, los sí los dedos. tiene o no. Ajá. No se alcanza, ¿eh? Me imagino que han de haber agarrado su souvenir, ¿no? Algunos de... Claro. claro. ¿Su cuerpo dónde está? ¿En Parral, güey? ¿O? Hay dudas de si está enterrado en el Monumento a la Revolución, Ajá. si fue el que sacaron de Parral, o si lo movieron antes y se llevaron los restos de una mujer. Esa es una historia. Ah, cabrón. Oh, ok. Sí. Porque encima, lo que sí es cierto es que encima del cuerpo de Villa, cuando lo decapitan, o le cortan la cabeza, lo mueven. Entonces, cuando vienen los 70s por el cuerpo para ponerlo en el Monumento a la Revolución, habían sepultado a una mujer encima. En su lugar. Ah, cabrón. Entonces, los militares, pues, como son, llegaron, supongo, se llevaron lo primero que encontraron, ¿no? Ajá. Esa es una de las versiones. Sevilla ¿no? siempre usa vestidos. No le han cortado la cabeza. No, vuelven a salir, güey, cuando están muertos. Es lo único que no deja de Como el crecer. pelo y El las pelo y las uñas. uñas y la cabeza. Y sí, pues es un personaje polémico por donde lo vean, ¿no? Y Sí. lleno de muchas historias. Y luego ya, o sea, entonces agarran o sea, como que hacen su Suicide Squad para ir a chingarse a Villa, o sea. No, o sea, la única, digo, porque yo me lo imagino como, o sea, me lo estoy imaginando como si fuera nomás venganza y, o sea, me lo chingo antes de que nos vuelva a chingar más. O sea, ¿se va por ahí? ¿O? Sí. Ok. A Melitón Lozoya lo había amenazado de muerte, Ok. Villa. Le había dado un mes para devolver las cosas que había en Canutillo. Resulta que Melitón era el administrador de la hacienda cuando pertenecía a la familia Jurado, que eran los Ok. dueños originales, a la que el gobierno le malpaga la hacienda. No es cierto que Villa la compró y que abonó. No. El gobierno la compró, le costó a la gente esa hacienda. Sí, ok. 600,000 pesos. Entonces, son 82,000 hectáreas. Uy, güey. Era todo un terrateniente, el señor. Entonces, Melitón era el administrador. Vendió los muebles poco antes, todo el mobiliario por órdenes de la familia, antes de que Antes de que pasara. lo entregaran. Antes de que les quitaran todo. Ajá. O sea, pertenecía a la familia Jurado. Entonces, Ok. Villa se entera de que incluso el ganado lo había vendido y le dice, le da un mes para que entregue todo. Entonces Ok. dice, pues o lo mato o me O me mata. mata. Y aparte una serie de agravios, ¿no? Había quemado vivos a varios de sus tíos, había torturado a otro tío, Leodegario, Lozoya. Los Sáenz Pardo habían
asesinado a su papá, los habían quemado vivos en un panteón en el norte de Durango, sus primos, toda la familia fue una tragedia, ¿no? Sufrió una tragedia. Ninguno de ellos había militado en la revolución. Nomás les tocó que cayó allá. Ajá. En la peor época del personaje y deciden incorporarse a ese complot. Eran gente muy, muy buena con las armas, buenos tiradores, gente De rancho. De rancho. Ajá. Y bueno, el complot se empieza a armar. Hay comerciantes en Parral que están interesados en participar para vengarse también del personaje. Ok. Porque hay una versión absurda, ¿no? Hay gente que dice, los banqueros de Parral, los ricos de Parral, organizaron el asesinato de Villa porque él era el revolucionario del pueblo y iba a poner un banco para los pobres. Número uno, en Parral no había banco. Creo que todavía no hay, ¿eh? No, ya hay, güey. Ya hay dos. En Coppel. Hay 3 semáforos, 2 bancos, un cine. Sí, porque no había banco. Dos, los ricos de Parral se fueron desde 1911, yo creo. ¿Verdad? Los Los que realmente. sí tenían- Sí, los de las Sí, minas. porque todavía ¿no? era pueblo minero, ¿no? Todavía. Entonces había comerciantes, pequeños propietarios que mal la llevaron durante la revolución y a todos los había extorsionado, les había secuestrado un Se nos hermano. había cobrado piso. Con extorsión. Villa era un extorsionador en sí. Entonces, ellos deciden colaborar con estas personas. No es cierto que eran... Sí, no eran los cerdos capitalistas que se querían deshacer. que quieren vender esa idea. ¿no? Eran gente que quería vengarse, querían verlo muerto. Y pues empezaron a aportar latas, comida, pastura, todo lo que necesitaran. Les rentaron unos cuartos para que se quedaran y ahí lo cazaran. Y ahí lo vigilaban sus movimientos. Entonces, eran alrededor de 8. Y la gente de Parra, los comerciantes, yo creo que no hubo uno en esa época que no haya puesto algo de dinero. Qué chingo. Balas, rifles, lo que se ofreciera. Ok. Con tal de pararlo, güey. Sí, ya, era vivir en la incertidumbre, ¿no? Sí. No porque fuera un personaje popular, ya era imposible que Villa hubiera armado un ejército. Ya estaba desprestigiado totalmente. Lo que les daba miedo es que era un tipo todavía con una escolta de 54 hombres. Ok. Sin miedo, ¿no? Y sin repercusiones. Ajá. Y los traía en un camión que se llamaba La República. No sé si era burla o era... ahí parados, era como un camión de... Pues, de ¿Eran sus ganado. guaruras? Ajá. Él vive en su carro. Pues SWAT como los de rush. militares, ¿no? Que ¿Sí? traen así todo un pelotón. Entonces, ¿Quién le va a hacer algo con La República. La República? Y ahí paradillos, ahí parecía ganado, ¿no? Y da la casualidad que su secretario, de hecho se sospecha, hay una versión que se sospecha el secretario de Villa, Miguel Trillo, porque él había recomendado que no cargaran con toda la escolta porque era mucho gasto. Claro. Entonces, de Canutillo hasta Parral, Terracería, pues era gasolina, viáticos, etc. Y ese día, pues nada más llevan el secretario, el asistente y creo que el chofer y 2 escoltas. Sí, como que no fue coincidencia, ¿no? De alguna forma se enteraron, por lo menos, que venía bastante después. Pero Villa siempre iba en 7 leguas, ¿no? O sea, sí. Él se sentía cómodo a caballo. Pero sí, yo creo que es de los primeros asesinatos que se cometen en una ciudad, Parral, en un automóvil. Eso también me llamaba mucho la atención, Ok. ¿no? Es nuestro John F. Kennedy, ¿no? Pero en Parral. Y era incómodo incluso para los tiradores, ¿no? Que eso del carro, el vato siempre era de que se compraba, le gustaba como que la tecnología, ¿no? Y lo nuevo. Me acuerdo que estaba obsesionado con el cine cuando Pues por vio eso, ajá. lo del cine, el De- carrito, cuando vio que habían carros, pues se compró su Model T y todo esto, ¿no? Era La algo- moto. La moto. Indian. La Indian, ajá. Ok. Sí, el Dodge lo compraron en El Paso. ¿Era un Dodge? Un Dodge 1922. Del En año. el paso, claro. De Fayuca, ¿no? Sí. Y no, sí le gustaba lo bueno y no eran para nada austero. Ese automóvil era de agencia, pues no era de segundo uso. Y lo usaba para moverse de Canutillo a Parral. Ok. Ese automóvil está en exhibición allí en Chihuahua, en la Quinta Luz, en el Museo de la Revolución. Órale. Y bueno, esta gente finalmente, después de varios intentos, lo ejecutan la mañana del viernes 20 de julio de 1923. Ellos salen a la calle
forman una herradura y los primeros en disparar, según lo que yo encontré en las investigaciones del asesinato, fueron Melitón Lozoya y Jesús Salas Barraza. Jesús Salas Barraza fue campeón de tiro en los primeros Juegos Centroamericanos. Saludos a mi cuñado. Es su tío abuelo. Y me contaban eso, que era campeón de tiro, güey. No mames. Y él decía que le quitaba las pulgas a un perro de 600 pesos. Ay, güey. ¡Da balazo, güey! Sí, era medio... güey, que no, está bien, güey. Qué bueno, güey. Pues en cierto modo, si vemos a Villa como una pulga en la nación. Lo logró. Dude, qué chingón eso. Y sí, hay muchas entrevistas a él en periódicos. Sí, era un poquito... Altanero. Tirarrollo. Sí, tirarrollo. suena que era altanero, güey. Sí. Sí. Bien dapper, ¿no? No andas por ahí diciendo que yo le quito las pulgas al perro si no tienes autoestima, güey. O sea, Está chida, güey. Entonces, de repente, nomás salieron todos así, les pararon el camino. Sí, de hecho, el tiro que mata, es mi teoría en el libro, el tiro que mata a Villa es el de Salas Barraza. Era el mejor preparado ahí. En el sentido que él apuntó, los demás nomás estaban papá. Ajá. Y el tiro que le entra a Villa en el pecho coincide con el cartucho el arma que portaba Salas Barraza. Salas Barraza, ok. Eran revólveres, Smith Wesson, 30-40, expansivas, etc. Entonces, ya Melitón es el otro, sale José Sáenz Pardo, el resto de los 4 hombres por el otro costado. Entonces, por eso el automóvil tiene tiros por enfrente, por atrás y los dos lados. Atrás, la persona que avisa que viene Villa usa un pañuelo para limpiarse el sudor. Esa era la clave. Ajá. Un como el que abrió el paraguas para que le dispararan a John F. Kennedy. Sí. Es que esa película, híjole, creo que me inspiró para el... como el que mandó a Tupac a la gasolinera. Entonces, Juan López Sáenz Pardo se llamaba uno de los complotistas. Y él, con un pañuelo colorado, iba a indicar si Villa iba enfrente, o sea, del lado izquierdo del chofer o del lado derecho, o con un pañuelo blanco si no iba dentro del vehículo. Ya ves que se había colores. Porque asumo que... Es que estaba pensando, dije, pues es el único vato con carro, ¿no? Pero creo que lo importante era saber si iba dónde, enfrente, atrás, ¿ok? Porque si no iba, o si salía vivo. Entonces, la indicación que dio Salas Barraza a los tiradores, miren, hay que neutralizar primero al chofer. Para que no se pele. Para que no se mueva el carro. Exactamente. Y luego ya irnos sobre Villa. ¿Neutralizar era matarlo o nada más así? Disparan las piernas. La palabra amable para decir vamos a chingar. Primero maten al conductor. Ajá. Y el conductor, pues, afortunadamente para sus propósitos, pues era Villa. El chofer Rosalío Rosales, iba en la salpicadera izquierda. Es el de los primeros que cae, le dan un tiro no sé si en el pecho o en la cabeza y cae rodando ahí de bruces. Cae rodando, bien neutralizado el compañero. Tieso. Y bueno, afortunadamente para ellos, para sus propósitos, Villa era el chofer. Entonces tuvieron que nada más concentrar el fuego al Villa. Ya lo demás, pues ahí sí fueron, pues o sea, pero fue una rafagueada, güey. Y ahorita nos decías que hubo testimonios de personas que iban adentro. O sea, sí fueron bien precisos para darle, entonces. Sí. Ramón Contreras era el jefe de la escolta. Era un desgraciado. Él era el jefe de la escolta. Si recuerdan, en Crímenes, él fue de los que le prendió fuego a María Arriola. Ajá. Él se queda sin un brazo, le vuelan un brazo. Sobrevive y alcanza a declarar ante el Ministerio Público. Entonces él dice, lo padre de esa historia, él te explica desde dentro del vehículo lo que vieron, lo último que vio Villa. Entonces se me hizo genial, ¿no? Para el propósito del texto. Y yo nunca había leído un testimonio así. Entonces lo recuperamos en la prensa. Y luego están los testimonios de la mayoría de los tiradores. Ahí hablan, ellos dicen... O sea, ellos salieron, no huyeron ni nada. Sí. Huyen. Ajá. Lo primero que hacen, ¿no? Se van a Mazatlán. Aguachile. El último party, güey. Sí, Aguachile, güey. Una semana se van a Mazatlán y luego los reclutan en el ejército para protegerlos. Porque, pues, querían que se enfriara la cosa. Pensaron que a lo mejor iba a haber ahí... Represalias. Pero en realidad no. No las hubo. Nadie así de... Pues no. Mataron a Villa. Ni cárcel. Qué bueno.
Uno del que se echó la culpa, Jesús Salas Barraza, lo condenaron a 20 años de prisión, pero como el gobernador, Ignacio Enríquez, era también uno de los que sufrió sus crímenes. Le perdonó la Le condena. conmutó la pena. Ok. Wow. Le conmutó la pena y al otro día renunció. Dijo, ¿no? ¿Ya? Ya. Mira, aquí está, dice. Ya hiciste tú el jale que necesitaba que se cumpliera en el país, ¿no? Esto es lo que dijo al ser detenido por el asesinato del caudillo. No me arrepiento, maté a Villa y si volvieran a hacerlo, volvería a matar porque Villa era una lacra, una amenaza, una vergüenza nacional. Ahora hagan de mí lo que quieran. Ay, güey. Y luego eso fue en el, Por eso ya no hay 23 y revoluciones, en el porque ya no hay 26 hombres. fue en los... Sí, 3 años después fue a participar en los, güey. los centroamericanos. ¿Fue a los centroamericanos de tiro? De tiro, sí, güey. Entonces lo que hicieron es, se echó uno la culpa para que los demás ya quedaran Sí. como en la, cuando nos pararon nosotros en un rave y que le echaron la culpa a un solo vato de todo lo que se encontraron tirado, ¿no? Sí. No, y iba con su personalidad también, muy protagónico, muy... Simón. Y la verdad es que como había tanta gente agraviada en el mismo gobierno, ¿no? El gobierno se hizo de la vista gorda. Sí. No tuvo intervención directa también. Ok. Eso no Los hay dejaron evidencias. local. Así. Sí, o sea, el presidente supo, porque Jesús era el autor intelectual, fue y le dijo, vengo a decirle que voy a matar a Villa. Ah, le dijo antes. Antes de, ok. No le voy a... Fíjate que no te escuché. No le voy a cobrar. No, entonces sí vaya. Si pasa algo aquí, yo me arreglo. Sí. Entonces, porque una de las cosas que dicen, bueno, es que porque sale el ejército de Parral, porque el ejército no estaba ahí. No Bueno, estaba. pues si el ejército, ¿por qué tiene... El ejército no tiene que hacer funciones de policía? No, claro. Si no estamos en el 2024. En la época estaba definido quiénes eran policías, quiénes eran rurales. Esa es una. Segundo, iba a haber un concurso a nivel nacional convocado por el secretario de la Defensa de las tropas de guarnición de infantería y de artillería. Unos ejercicios en septiembre. El premio iba a ser... una guerra. Marchar en la Ciudad de México. Ese era el premio. Ajá. Y les daban ahí pistolitas y unos bonos y todo. Entonces, el concurso era en agosto, la premiación en septiembre. Es obvio que en julio iban a salir a hacer ejercicios porque era infantería y la infantería se hace marcha. Ajá. Y luego dicen los políticos de la época, bueno, pero ¿por qué van a marchar a Maturana si está lleno de piedras? Bueno, porque una infantería debe aprender a marchar en cualquier tipo de lado, terreno. sí. Exacto. Sí, no, vamos aquí en blandito, ¿no? Sí, sí. Vámonos al Zacatito. Entonces, por eso la tropa no estaba ese día en Parral. Ok. Esa es la explicación. Y el concurso se hizo a pesar del asesinato de Villa, etc. Entonces, De hecho, es mucho más fácil pensar que entre buena suerte y muy buena planeación, ¿no? O sea, nomás no estaban por eso y qué buena suerte que venía manejando este. Yo estaba viendo la de See Me Rolling. Porque tú sabes que había le dijo, háganse, denme mi malteada, yo manejo hoy, güey. Está bien bonito el día. Güey. y siempre la explicación más sencilla pues, es la... esa Sí, es la- navaja. Ajá. Sí. La navaja de Ockham. Pero como es Villa, tiene que haber sido el gobierno. Tiene que haber, sido un este, complot. una- Conspiración. Ajá. Sí, o sea... hay Oye, un- pero tal vez hasta sus hombres, ¿no? Y con eso de que le dieron un balazo en la rodilla porque ya se querían Está ir. bien perras. O sea, ya chance hasta su misma gente, ¿no? Y así de que, güey, este güey se está pasando de lanza. Ahí hay una historia bien... Ya se echa la chisme. Habían dos mujeres que trabajaban en la casa grande, así les dicen a las casas de las haciendas, ¿no? Ujú. Que trabajaban en la casa donde vivía Villa en Canutillo. Ok. Esas dos mujeres, una de ellas descubrimos, era amante de uno de los de la escolta, Ok. trabajaba en la casa y a ella le habían matado a su esposo en 1918. Ah, cabrón. A ella le daban una feria Ajá. para que estuviera informando los movimientos de Era Villa. espía. Ajá. En las investigaciones del crimen se dice que se estaban informando de Canutillo por telégrafo a Parral los movimientos. Ahí va ganado, tengan lista la pastura. Ah, cabrón. El ganado era Villa Ajá. y la pastura era la Fusca. Entonces, ¿Por qué no han hecho una película de esto? Está bien chingón, güey. Es que siempre nos lo han contado bien aburridote, ¿no? Yo siento No, que nomás es eso. ahorita bien mal. O sea, Ajá, sí, de- que hagan la buena película basada en esto y no manches. Pero ahora, ¿quién creen que era uno de los tiradores? El amante de... No, era el hijo de esa señora. El hijo de la señora. Era Ah, Ruperto ok. Vara. Ruperto Vara. Ajá. Que la historia oficial y los filovillistas dicen, es que ese era un sicario. Él no tenía motivos para
para asesinar a Villa. No, perdón, Le habían pero matado al papá, Le ¿no? habían matado al papá. Y la mamá estaba Y la mamá tirando era- paro, era- todo era un la espía. Estaba tirando, estaba tirándose al armante y tirando paro. Ok. Wow. Y esa es una de las tantas. Teorías, historias. Sí, sí, ahí lo documentamos lo que pudimos, ¿no? Sí hay algunos descendientes de los tiradores, sí muchos prefieren No hablar, ¿no? Ajá. pero tuve suerte con por lo menos 3, descendientes de 3. Uno me confirmó, ¿sabes qué? Esa historia sí es cierta, públicala, pero no me pongas... No, a mí". ok. Ajá. No digas que yo fui. No me cites. Así. Oye, hablando de eso, de preguntarle a la gente y todo, sé que hay, o sea, igual que con nosotros con leyendas, pues a ti te pasa lo mismo, ¿no? Hay siempre un pique de estos filovillistas y gente que busca desacreditar. ¿Y cómo ha sido tu vida tratando porque ni siquiera tienes que defender, ¿no? De presentar pruebas, que ahí están las placas, ahí están los periódicos, ahí están los documentos oficiales. Ahí está la foto de Vicente Fernández con José Sáenz Pardo en el libro, güey. Qué padre. Ve, güey. Sí. Y lo que dijo. Pero a ti te llega también esto, ¿no? Tú tienes que lidiar con Mira, aquí dice. la gente que dice que nada de esto es verdad. O Sí, no, no tienes idea. Desde insultos, han irrumpido los Villa en una presentación en el Palacio Los de Minería. Villa. Cuando presentamos este libro, Ajá. unos bisnietos de una de las mujeres, perdón que lo diga, pero agraviadas por Villa, irrumpieron en una presentación, agredieron a la gente, nos amenazaron. Etc. Está grabado y Es está de en la familia, página. entonces. Es lo que iba a decir, güey. O sea, totalmente. Sí, dije, no tengo dudas. Mi mira, bisabuelo no dice- era así. ¡Ah! Mira, de lo que dijo Vicente Fernández. Vicente Fernández escuchó una entrevista de que concedió la prensa José Sáenz Pardo. Don José dijo, en sus últimos años vi un dolor de cabeza. Yo no sé cómo ahora los chihuahuenses son tan rajados. Eran los tiempos en que ningún agravio se perdonaba. La pistola resolvía las diferencias. Fernández escuchó esto. Dijo, hasta aquí dejó de ser villista. Yo lo admiraba mucho. Wow. Sí, Fíjate. es que era viejo ajá. Mira. Ya para que ese señor diga eso, Ya ¿no? para que Vicente Ajá. Fernández. Ya que diga, no, Ahí está, está de la México. verga, güey. Vicente Sí, bueno. Fernández dijo. Dijo está la que ya. foto ahí con él, está la prueba. Sí, güey, qué chido. Entonces, sí, esa fue una. Amenazas de muerte también. ¿De plano? De plano. Dijo Con eso alguien y que no tiene fue y le agarró el muerto. seno a una mujer, güey. ¿Qué? ¿Un siglo más? Con nombre y apellido en Facebook. Sí hubo una época muy oscura que sí, pues yo lo tomaba muy... son tonterías, ¿no? Sobrevivía el sexenio Calderón, que me van a mentir. Pero pues ya, no. Afortunadamente nunca pasó a mayores, pero siempre ha habido ese elemento. Sí, pero es hasta peligroso en cuestión cultural y todo eso, porque no estás presentando, al contrario, estás presentando un trabajo de investigación impresionante todo lo que haces. Y no creo que seas el único que cuando quiere tratar de tomar estos temas, que ni siquiera es un tema controversial, o sea, es la verdad, que tenga que lidiar con un país donde los bisnietos o nietos te digan, no digas eso de... Uno, libertad de expresión, y dos, ahí están los datos. No eres tú. Para empezar, ni es No eres él, tú, güey, ¿no? Es así ajá. como que, güey, no mames, el legado de tu abuelito, ¿qué, güey? De tu abuelito nunca te cargó, güey. O sea, ¿de qué estás hablando? Saludos, Elieta Copulina. Sí, es que... Y luego desacreditar las fuentes también. O sea, lo que más me ha molestado, lo que sí me ha molestado, es patético, es decir, esa gente seguramente eran hacendados. Ay, y ya por eso merecían Sí, morir o sea, así. el demeritar nada más porque no se adhiere a lo que tú crees. O sea, eso no Sí, está o porque tenían una hacienda, o porque tenían un ranchito. Y ahora, no todos los que están ahí son hacendados. O sea, No, las placas con 40, 100 nombres era gente humilde del pueblo que estaba campesinos. ahí, ¿no? Ajá, campesinos. A los que decía defender, ¿no? Entonces, el desacreditar las fuentes creo que es lo que se me ha hecho más bajo por parte de historiadores. Gente que son historiadores, historiadoras también, descendientes del personaje, que yo no entiendo cómo una historiadora pueda defender o atacar los testimonios de mujeres que hablaron de los abusos que sufrieron a manos del personaje. Yo creo que mejor o no digo nada o... Es que, o sea, llega un punto en el que dices si hay, o sea, digo, el dicho es si el río suena es porque agua lleva, ¿no? O sea, pues, si hay tantas personas dando sus testimonios, no puedes decir, no, de seguro todos se pusieron de acuerdo para desprestigiar a esta persona. O sea, Si el río suena hasta enfrente de ti, hay una placa que dice, este es el río. donde había El camarón sí, dormido sí, se lo sí. llevó, Ajá, ¿no? sí. O sea,
Y luego, pues también creo yo, y por la familia, y por mucha gente que lo admira en demasía, ¿no? A quienes admiramos a veces nos dice mucho más de quiénes somos. Dice más que nuestras acciones. Y yo creo que Villa podría explicar parte de esta violencia desmedida que estamos viviendo en el país, ¿no? Pues miren, aquí no nos ponen como ejemplos, ¿no? Ahora, no, es que el machismo... Pues tienes a un tipo que se robaba a mujeres de su casa, que abusaba de mujeres, de niñas. ¿Cómo no quieres tener una sociedad machista, no? Claro, permea la cultura. Se les enseña desde niños que vean a este pirata del desierto. Pues qué chingón, Villa y sus viejas en la orilla, sus 20 mujeres. O sea, ¿cómo no quieres que la sociedad tenga estos problemas si tienes encumbrado Sí, los enalteces a un personaje violento, ¿no? Sí, pues que acaba de ser el año de Villa, ¿no? O sea, cada vez permea más esta sociedad y lo que estoy diciendo, la semiótica de cómo vemos nuestro país se convierte en el simbolismo. Y claro que no puedes separarlo, porque aunque... Hasta la fecha, güey. Ayer fui al festival de Revolución de mi chavo. Bueno, hace algunas semanas. Y y sale, yo soy Pancho Villa y soy el más importante de la Revolución Mexicana. Y, cabrón, espérate. Hubieras disfrazado a Mario de Salas. De Salas Barraza. Le das una nerf. Órale, date, mijo. Dale al Villa, dale. Sí, no, o sea, hasta la actualidad ese es el pensamiento, güey, de Villa. Que Villa es todo un héroe. Aquí en el periódico que dice el diario de Parral, más detalles sobre el robo de la cabeza del temible guerrillero Francisco Villa, y abajo un anuncio de cerveza Carta Blanca. Yeah. Salud, vigor, indiscutiblemente pura. No hay mejor. Eso resume el norte. No, güey. ese güey odiaba el alcohol, ¿no? Era algo así como que si veía a sus tropas pisteando o fumando mota, los cagoteaba bien culero, ¿no? Sí, siempre estuvo prohibido en sus tropas. Tenía una... No sé por qué la gente que le gustan los lácteos y odia la cerveza siempre como que va ligado, ¿no? Sí, ¿verdad? Odian la felicidad en general. Yo aprendí, pues ahorita que ando con lo de mi sotol, que ahí aprendí del sotol de entierro. Que enterraban el sotol porque llegaban los villistas y a los sotoleros los asesinaban. Entonces enterraban las botellas como si fuera un panteón. Y entonces los villistas no habían visto y luego después lo sacaban y quedaba delicioso porque pues estaba ahí como en una cava. Pero todo nació a raíz de que llegaban y si tenía... Entonces sí hizo algo bueno, estás diciendo. Sí nos dejó algo bueno. No, él no. Los sotoleros que sobrevivieron. Sí, hay casos ahí en Julimes de que llegaba a Villa y sí, efectivamente los escondían el alcohol. El alcohol. Órale. Y parece ser... Yo son creencias mías, ¿no? No sé si tenga que ver con antecedentes familiares por la desaparición del padre. No sabemos nada, es una figura ahí sí, tiene sentido que psicológicamente tuviera una... Porque es una versión extremosa, ¿no? Una cosa es que tú no pistes, otra cosa es que vayas y mates a alguien porque está haciendo sotol. Entonces como que sí había un trauma ahí infantil muy, muy grande. Yo creo que sí, va por ahí. Y sí, desde... Nunca se... Hay varios casos en el que testimonios que hay que tomó alcohol, licor cuando era bandido, pero que le iba muy mal. No sabía pistear aparte. Malacopeaba el compa. Hay un Gabriel Ayub, compadre de él, antes de la revolución, que le vendía mercancía y decía, pues una vez me compró una botella de coñac, dice, y se puso malacopear. Se la zampó. Sí, pero no sabía pistear. Si no pisteaba. Pero ya de ahí en adelante nunca se le vio. Se tomó la botella de coñac y lo mandó a 400 hombres a invadir Estados Unidos. Y cuando estaba en Canutillo hay testimonios, no sé ya ahí qué tan verídico sea, que ya le entraba el anís. Pero ahí sí. ¿Qué le entraba? ¿Dónde? Si tu novio no le entra al anís. Oye, ¿y de su cabeza? De la cabeza hay varias versiones. Porque hay muchos mitos, ¿no? Y versiones. Sí. Aquí sí es un total misterio, ¿no? Especulativo totalmente. De hecho, si te vas 2 cuadras enfrente de donde está el dedo gatillero y otro que se empeña con la cabeza. Con la cara. No, pues yo le cuento a Lolo y a Joe, güey, que el abuelo de un primo fue a Palomas y se le acercó un vendedor y le dijo, güey, este es el cráneo de Pancho Villa, te lo vendo. Y luego le dijo, no, gracias, no me interesa. Y se lo vendió a otras personas y luego sacó uno más chiquito y le dijo, ¿qué? Ya sé qué. Desde cuando era niño. Le dijo. Es que mudaba de cráneo. Sí, ¿no?
Pues él estaba haciendo su venta, ¿no? Su negocio, claro. Hay una versión de un piloto sueco-estadounidense, Emilio no, perdonen mi inglés, no es nada bueno. Holmhalt, algo así. Okay. Que viajó en Parral, estuvo en esos días. Él estuvo detenido porque llegó en avioneta y aparentemente se le vio sospechoso. Francisco Durazo era el jefe de la guarnición de Parral en 1926. Los que desenterraron la cabeza de Villa eran soldados de su guarnición. De su guarnición. Sí, ya se saben los nombres. Hay un libro que se llama Yo decapité a Pancho Villa. Entrevistan a varios de ellos. Entonces, ahí se sabe que fueron militares. Parece ser que Durazo, según estos testimonios, por cierto, un dato, ese Durazo era tío directo del negro Durazo. Apenas te iba a preguntar, tiene que ser de los Durazos. Claro que no hay coincidencia, güey. Y corruptazos. Claro, peor güey. calaña. Wow. Durazo corruptazo. Sí. Entonces, este señor aparentemente hizo un negocio con un estadounidense, pero nunca No se dio sabe qué. detalles. Ok. Se llevó el secreto de la tumba. Iba a vender la cabeza por 50,000 pesos, según estos testimonios. Ok. Entonces, cuando manda que corten la cabeza, se la llevan a él y se la ponen abajo de la cama de su casa. Entonces, se supone ahí en lo que platica el sargento, dice que al otro día se levantó todo espantado. Le dijo, quítenme esa porquería debajo de la cama. Sí, que se va a había tenido- embrujar todo aquí. que tuvo pesadillas o no sé qué. Ajá. Entonces, y el negocio no se hizo. No, creo que al último querían dar menos dinero, 10,000 en vez de 50,000. Dijo que la esposa del que lo iba a comprar le dijo, no vas a meter la cabeza de Pancho Villa en nuestra casa. Eso es lo que se sucede José Antonio, ¿qué? con gente como tú. Está proyectando. Sí, se está proyectando. Y, sí, era un trato, era un negocio Ajá. del jefe militar. Eso sí, creo que hay O coincidencia. sea, hasta ahí es lo más lógico de cómo se la cortaron y por qué y todo. Y luego ya no se sabe dónde está. Ajá. Sí, dice el sargento que entrevista a Víctor Ceja Reyes, dice que lo manda a que se deshaga de la cabeza cuando ya no se hizo el trato y que la enterraron en la carretera que va de Parral a Jiménez. Ok. Ajá. Son como 70 kilómetros. El rancho El Cairo. El rancho El Cairo perteneció a él en esa época. Y pues, era un rancho muy grande. Y por donde pasaba la antigua carretera, en la orilla, se supone que fue sepultada la... O sea, puede que Ok. así, sin ceremonia, nada, la cabeza puede estar ahí en medio de la carretera para nunca jamás ser encontrada. No está en los Hamptons, no está en los archivos secretos del Vaticano. No, está ahí en la Los carretera. Skull and Bones, no, tampoco. No, tampoco. No. Se quedó ahí. Buen destino para esa cabeza, creo yo. Y hay una historia, una señora, Guadalupe Evans, en Ocampo, Villa le mata a su hijo y le reprocha a Guadalupe Evans, le dice que era un mal agradecido, que cuando traías podrida la pierna, yo te curé y me pagas matando a mi hijo. Y él le dice una frase que recuperé de ahí del pueblo donde fui. Mire, esta que traigo encima del pescuezo, dice, no va a quedar ni hueso. Entonces, Ok. Como portento, ¿no? Sí, como que él ya sabía que Él ya sabía eventualmente que- se le iban a chingar. no sé si era todo el drama que él cargaba, ¿no? Pues, todas las vidas que él sabía que debía, ¿no? Ajá. Que él pone sentencia, pues. De mí no va a quedar ni calavera. Dice. Wow. Y dicho y hecho. Y ese testimonio lo platica la familia en la estancia Durango, ahí como 60 kilómetros de Parral. Ok. Ahí que es un poco difícil de llegar, pero ahí hay una fosa común con alrededor de 60 personas. Ay, güey. Y de ahí parte de los que participan en la emboscada son originarios de esos ranchos de alrededor. Fíjate, más de los de mi último show, güey, que tú. Bueno, pero estos van a salir también muertos de la risa. Ay. Oye, ¿cuál es tu Chale, historia, una de tus historias así favoritas de toda esta saga, de cualquier parte de los libros? Que te digas, hijo, esto cómo me gustó cuando me lo encontré, o cómo me dio risa, o cómo me Algo que te haya sorprendió. sorprendido. Sí, Ajá. güey. Híjole, Asumo que hay muchas, pero la que te venga a la cabeza. Digo, tú sí tienes cabeza, entonces tú puedes ahorita. por ahora. Bueno, es que hay historias enfrentadas, ¿no? Fue
terrible hacer ese libro, la verdad. Me inundé, me dolía Sí, te tenía abrumaste, pesadillas. Sí, güey, no, y aparte los testimonios, ¿no? Acá. Desgarradores. Son historias que no quieres contar o te pesa contar, ¿va? Pero pues ahí está, ¿no? Cuando descubrí que había descendientes de la familia González, esta familia, estas 5 mujeres que les comentaba que fueron asesinadas en su casa, yo creía que todas esas mujeres habían sido asesinadas y no había quedado ni una. Resulta que una se acababa de casar en agosto, julio de 1918 y se había ido a vivir a un pueblo cercano. Entonces, ella, si no se sale de esa casa, cuando se casa, termina ahí también. hubiera terminado ahí. Y me entero por un mensaje de Facebook de un descendiente. Me dice, oye, la historia de las González, mi papá es hijo de una de las... Pues la que sobrevivió. La que sobrevivió. Y yo dije, no puede ser, pues si murieron todas. No, ven a la casa y platicamos. Y veo a los 2 señores mayores. Ellos son primos de la bebé que fue asesinada ahí. Okay. No más que nacieron no muchos años después. ¿no? Ajá. Y ellas eran sus tías, era su abuela. Y me muestran un baúl lleno de cartas, de fotografías, ¿De toda la de familia? recuerdos de la familia que murió ahí. No mames. No teníamos idea de cómo eran. O sea, ahí estaban sus cartas, sus historias personales. O sea, vivió esa familia, ¿no? Eran una historia y ahora ya tenía su vida. La evidencia. Ay, mi general, ¿qué hizo? Así los güeyes de acá. Y pues ahí eran personas con una vida, con ilusiones, con novio, con Planes, con... Ajá. no eran leyendas urbanas, como pretenden ciertos escritores, ¿no? No, Lugar de Barrio existió, está su tumba, están sus descendientes, hay fotografías, o sea, no son leyendas urbanas. Ellas murieron esos días a manos de Villa, coinciden la estancia de Villa con sus muertes, coinciden los testimonios, o sea, ahí están las evidencias. Ya negarlas de veras es pretender vivir en otra realidad. Hay nietos, o sea, hay nietos de personas ahorita ya están grandes, pero ellos te dicen, a mi abuela la mataron, a mi abuelo se lo llevaron. O sea, no, también no es menos de 3 generaciones, ¿no? Que te acuerdan de esos momentos donde pasaron estas cosas. Otra que me conmovió mucho fue llegar a San José del Sitio. No esperábamos encontrar a nadie y nos encontramos a don Abelino Sánchez. Tú sabes que ese señor Sí, tiene historias, güey. sí, Con güey. ese nombre tiene historias. Sí. Sí, es un roble, Abelino. Sí, lo imagino. Y nos llevó al panteón, nos contó la historia de su papá, que estuvo a punto de ser colgado cuando tenía 12 o 14 años. ¿El papá? El papá. Dice, imagínese lo que implica para mí, lo que significa si lo cuelgan ese día. Yo no nazco, o sea, ¿cómo no me va a impactar esa historia aunque yo no la haya vivido? Pero si mi padre muere ahí, yo no vivo. Y nos llevó a las fosas comunes y nos contó historias que... Primero no pensamos encontrarlo a él, pero la gente del pueblo decía, vaya con don Abelino. Pues don Abelino. Claro, sí, él sabe. Don Abelino. Y pues vamos con... Y esas son las 2 historias que, pues... Luego cuando ibas saliendo del pueblo te dijeron, don Abelino se murió hace 10 años. Yo estuve en su casa, me dio café. Don Abelino fue el que le puso gasolina al Dodge antes de que se empezara. Chale, güey. Y esa historia es terrible porque ahí colgaron, les quitaban los guaraches, que eran guaraches los que traían los campesinos, y Villa era el que los colgaba. Sentaba en una silla, le jalaba la... No, así sentadillo. Ajá, le jalaba y a ver, ya se murió, quítenlo y el que sigue, órale. No mames. Entonces, esa historia la sé porque visité el pueblo y porque escuché a la gente. Y está en documentos también, o sea... Es que no hay aparte eso manera. ya es sociópata, ¿no? Y psicópata. O sea, eso ya no lo está haciendo con ningún otro fin más que por su placer, para dar miedo, poder. Se nota que era una persona que sentía placer en crear esta destrucción, terror, violaciones, todo. O sea, es un asesino en serie con caballo y pistolas, ¿no? Que el gobierno lo dijo, tira paro por acá. Y la historia de las mujeres también es terrible. Estamos preparando un texto
Villa y las mujeres. Estoy haciendo otras cosas ahorita, pero lo tengo proyectado. Perfecto. Sobre patrimonio cultural, pero de las mujeres es una historia también de las que son esposas o novias o que tuvieron una relación. Sí, porque hay un chingo, ¿no? De gente que asegura que es nieto de Villa, que es no, su mamá fue esposa, fue novia, fue la amante. Fue víctima. Un chingo, güey, pero un chingo. Yo creo que yo me he topado más con esas que con víctimas, güey. Ahorita que estás diciendo. Ajá. Pues que, por ejemplo, mi papá vendía huevos, güey, ¿no? O sea, no era como que, o sea, anduviera acá en la política o en la guerrilla, güey. O sea, mi jefito vendía huevos cuando era niño, güey, ¿no? O sea, Ajá. mi abuelo trabajaba en El Paso de plomero, o sea, era, no sé, nunca he tenido esos testimonios tan presentes, pero sí de, es que tal fue esposa de Villa, o tiene descendencia de Villa, ¿no? Se me hace Pues bien luego cura. tenía un amigo que se llama Francisco Villa, pero nada, cero relación. Sí, él ni siquiera nació aquí. Él anda. Villarreal. No le falta un dedo, güey. No, güey. Sí, de que, pues sí, es el de Pancho Villa, pero es este. Vende seguros, o sea, nada que ver con... Nada que ver. Sí, de lo que les puedo platicar de estos testimonios, también va a ser con testimonios de mujeres que se involucraron con Villa. Ujú. Por ejemplo, una que es la que más me conmueve es Paula Alamillo. A ella la rapta, amenaza al papá de que si no la deja ir, lo va a matar. Ella tiene 14 años. No mames. Se casa con Juana Torres, es otra, también de Torreón, 16 años. También amenaza a don Zenaido Torres, que era el papá. Y para que no lo maten, pues, se va la muchacha con él. O sea, son coincidencias, ¿no? En las historias de estas mujeres que ellas mismas están contando. Y hay una, no recuerdo ahorita el nombre, disculpen, luego les debo el dato. La más pequeña que sé que tuvo una relación con él y que la descendencia reclamó, pues sí, ser descendiente de Villa, creo que era Isabel Campa, tenía 12 años. Oh my fucking God. Y he recuperado algunos testimonios por la prensa, por la familia. Guadalupe Cos. Por eso están vivas, güey. Pues las trampó bien chiquititas, o sea... No, son testimonios que fueron de de voz en voz, ok, ya. Y otras que declararon con el cónsul estadounidense, por ejemplo, una de Torreón declaró el cónsul estadounidense. No, pues a mí me obligó porque iba a matar a mi papá. Y, por ejemplo, a Soledad Seáñez, que murió, creo que aquí en Juárez, en el 91, por ahí. Ella sí vivió muchos años. Soledad Seáñez relata que ella tenía su novio, Ignacio Gurrola, carrancista, y Villa lo embosca, lo mata y lo va... ¿Por ella? Ajá, porque la quería a ella. No, yo tengo novio. ¿Qué Ya crees? no. Tenías. Sí. Ya lo corté. No te cortó, yo lo corté. Entonces, Soledad, ella es la que cuenta, o sea, no lo deja escrito. Y ella dice, amenazó a mi familia, amenazó a mi papá, fingió una ceremonia y firmamos. Okay. Con lo que no contaba era que don Melesio agarró el documento y fue a que lo notariaran. Okay. Y con eso, pues ya lo obligó al gobierno, después de muerto Villa, que le diera una pensión a doña Soledad. Ah, cabrón. ¡Ajadón! Porque fue fingido el asunto. Ajá. Fue Ajá. Sí, a lo Eugenio Derbez, ¿no? Así. ¡Wow! Y historias así de primera mano, ¿no? A Guadalupe Cos, por ejemplo, ella se la roba de Ranchos de Santiago, van y la secuestran, 16 años tenía, dura una semana en el vagón de Villa. Y después una novelista, historiadora, inventa todo un romance en la ciudad de Chihuahua, pero la misma familia me cuenta los Cos, me dice, no es cierto. No mames, tenía 16, güey. ¿Qué va a andar haciendo con este pelajustán? Y también tenía su compromiso ya con su novio. ¿Cuántos años tenía Villa, güey, cuando murió? 45 me parece. Ah, 45 cabrón. años, sí. Siempre me lo imaginé como de 60 y qué ole. Sí, No sé por qué, güey. se ha cateado. Sí, ¿no? Sí, bastante. Es que la revolución no acaricia. No, Cari. No con la rodilla chingada. Sí, güey. Oye, pero antes de terminar y todo esto, creo que es bien importante. O sea, obviamente estos libros y toda esta revisión histórica no se hace, porque creo que mucha gente lo ve así, no se hace con el fin de chingar, ¿no? Mucha gente lo toma como, sí, mira, toma tu Villa. ¿No? O sea, se hace para recuperar la verdadera historia, ¿no? La verdad, los hechos siempre deben de salir, siempre van a salir. Pero tú, ¿cómo ves eso, no? La importancia de recuperar la verdadera historia. ¿Qué podemos aprender de ella cuando verdaderamente conoces? Porque como tú dices, o sea, el saber
mira qué persona es y cómo nos la han inculcado, cómo se refleja en la sociedad que tenemos. Y creo que es bien importante, no sé cómo lo ves tú, esta revisión de, a ver, ¿quiénes son estos héroes? ¿Quiénes son estos fundadores? ¿Quiénes son estas personas que han permeado la cultura mexicana, la educación mexicana, la forma en que nos vemos y nuestra identidad mexicana? Y la importancia de saber, a ver, hay que darles otro vistazo, ¿no? Bueno, la intención primaria en Crímenes de Francisco Villa era hablar de las víctimas. Claro. Yo sé que él está en la portada y está en el título, pero en los testimonios están las Pero víctimas. es el clickbait, para que lo compren. ¿Que mi general hizo qué? No, y de hecho, desde el título me lo criticaron. Es que tú ya estás asumiendo que son crímenes. ¿Ya lo leíste, ¿Tú, güey? que No conoces la estoy ley? asumiendo, güey. Ajá, la ley. Tengo los datos de que Sí. son crímenes. ¿no? Digo, si violar y asesinar y, no es crimen, pues bueno. La idea era retratar ese México, ese México de entre 1910 y el 23, en donde Villa es protagonista, va y viene en Chihuahua, en el norte de la República, y por donde pasa son historias de tragedias. Terror, ajá. Pero desde la perspectiva de las víctimas, de los descendientes, ¿sí? Porque la historia de México son la historia de los caudillos, ¿no? Buenos, malos, esta historia absurda, Ambiguos. ¿no? Y no hablamos de la gente que está en medio, la gente que padeció las ambiciones de poder Los de daños esos colaterales. caudillos, ¿no? Entonces, esta gente vivió en carne propia las brutalidades de un personaje. Que, repito, no fue el único que cometió excesos, pero en Chihuahua la memoria colectiva tiene presente Villa cuando se trata de violencia exacerbada, ¿sí? Contra mujeres, contra niños, contra ricos, contra pobres. Entonces, la pretensión es hablar desde las víctimas, quiénes eran, que no son un número, tienen nombre, tenían vida, Que tenían no son una rostro, estadística nada más. Sí, y muchos tienen descendencia, ¿no? tienen descendencia y tienen derecho a contar su historia. Porque ya Villa tomó Zacatecas y Villa tomó Torreón y sí, pero pues... ¿A qué costo? ¿A qué costo? Al último los que padecieron todo eso fue la sociedad civil, ¿no? Somos los que padecemos las estupideces de quienes nos gobiernan, ¿no? Entonces, de las ambiciones políticas. Y en esa época pues era a balazo limpio, ¿no? Imponer... Es que no entiendo por qué el requisito para estar en el Panteón Nacional... En la plantilla. Tienes que haber sido un violento, un desmadroso, haber destruido. No hay uno que haya construido algo. Todo es destrucción, todos son muerte. Empezando con Miguel Hidalgo y que... Ahí es meterme en otro asunto. Hay que darle. Es con la teoría del parche, ¿no? O sea, le pones un parche de pirata en el ojo, güey, y si se ve malo, era malo, güey. O sea, pónselo a Miguel Hidalgo, se ve de la verga, güey. Pónselo a Pancho Villa, se ve de la verga. Pónselo a Zapata, no, se ve mal. Se ve sexy. Se ve sexy. Pónselo a Benito Juárez, se ve también cabrón, güey. O sea, Pero esa es la línea, ¿no? Parece que tienen que haber sido brutales, violentos, para que estén ahí en el Panteón Nacional y que sean nuestros referentes. O sea, así deben ser ustedes para que hagan algo por pues, la patria. es que todo con México tiene que ver con guerra, ¿no? Hasta el pinche himno nacional, güey. Mexicanos al grito de Es lo guerra, güey. primero O sea, es lo que te primero dice. que dice, güey. Esa cara de que, güey, tiene que estar puesto por los putazos, güey. Si no valemos verga como país, güey. Y, O sea, y aguantar. ajá, Aguantar, sí. Y la neta sí. está cabrón, güey. Sí, es cierto. Nunca me he puesto a pensar. Sí, En ese trip. nos forma desde niños el estar escuchando esto, aunque no lo piensas, pero son los héroes, son los ejemplos a seguir de la nación. ¿Estás bien, Borre? Mientras el subcomandante Marcos, güey, no me defrauda. Todo bien. Ponle un parche y nomás se ve bien raro, güey. Sí, Parece no sé. Deathstroke o algo así. Parece un cíclope. Pues qué ya está. chingón. Y los demás libros, ahorita está La Emboscada. ¿Cuántos qué otros libros tienes en general o nomás de Villa? Tengo 16 libros en total. De Villa tengo... Todos fueron contestarle a alguien. No. Lo de Villa sí O algunas sea, cosas. que sí. sienten de que él solo tiene 16 y nosotros los tres tenemos uno, güey. Está cabrón, estás cabrón. Algunos son de bandolerismo, también tiene que ver con Villa, historia de los bandidos del norte de México en el Porfiriato. Otros tienen que ver con patrimonio cultural. Por ejemplo, el pretexto fue la iglesia de San Lorenzo de CNQ para hablar del conjunto, ¿no? Órale. ¿Quiénes vivieron ahí antes? Los indígenas, cómo Ok. llegan los españoles, etcétera.
traigo una investigación ahorita sobre cementerios. A mí me encantan los panteones de cementerios. Yes. De Vamos. costumbres funerarias. La costumbre que tenía la gente antes de sepultar bajo los templos. Por ejemplo, en Chihuahua hicimos un conteo, ¿no? Hay 18,000 cadáveres. ¿Bajo de templo? Según los documentos de la catedral. Ah, cabrón. Entonces decía, What? pues ¿dónde caben tanto? Entonces ya explicamos el proceso, la monda de cuerpos. ¿Sí has oído de eso? No. Que la iglesia vendía los espacios, ¿no? Claro. Primera fila, en el presbiterio, etcétera. Claro, Más cerca al cielo. Ajá, o en el atrio. Fase 1, fase 2. VIP. Duplex. Entonces, Prensa, yo decía- ¿no? Bueno, así, güey. Hacía perilla prensa. Entonces yo decía, pues, ¿cómo es posible esto, no? Entonces, la monda de cuerpos era, después de 7 años, Los quitaban. sacas el cuerpo, le quitas toda la carne, la revuelves con la tierra y los huesos los echas al osario. Esa es una costumbre de la cabrón. época ¿Qué? en el virreinato. Órale. Entonces, yo lo estoy aprendiendo ahorita. Es lo que voy a explicar en ese libro, Wow. ¿no? Estas prácticas. ¿Cómo se llama esa práctica, güey? Monda. Monda de cuerpos. Monda de cuerpo. Era para hacer espacio para más cuerpos. Ajá, para seguir vendiendo el espacio para los... ¿Y era legal ante el cielo esto? ¿Sí puedes irte al cielo Pues sin que ya después de 7 hicieron años tu alma ya estaba ahí Winnie? arriba. Ya está, güey. ya tienes casa allá. Ah, bueno, sí es cierto. Tuya. Te dan tiempo. En 7 años, si no revivió en 7 años, Ajá, si en 7 no la años cagó el si doctor. en 7 años no pasaste el purgatorio porque todavía era canon en esa época, güey. Ya. Ya. Ya hay un Oxxo al que vas en el cielo seguro, güey. Allá ya tienes tu lugar ahí chido. Entonces, eso es lo que estamos trabajando ahorita en cementerios. Ya empezamos aquí con el de San José, el templo de Ok. San José. Ajá. Mi esposa y yo, Paola Juárez, hemos trabajado los cementerios y el próximo libro vamos a hablar sobre eso. Las costumbres del virreinato sobre panteones. Súper interesante. El manejo de los cadáveres, etcétera. Qué chingón. De hecho, mi abuela, materna, tuvo un problemota. Primero la excomulgaron por usar anticonceptivos y luego se metió en un problemota social porque fue de las primeras, sino que la primera en Pero Juárez. ¿quién le chismeó al padre, güey, que usaba anticonceptivos? Pues son señoras en los que 40. ¿Para qué, güey? Claro que va? todo el mundo chismea. Que se ¿no? guarden el chisme, güey. Sí. Pero luego resulta que fue de las primeras que hizo el velorio no en la casa. ¿Ves que antes el velorio lo hacías en la casa? Ajá. Fue una funeraria y eso socialmente era de... Oh, ¿Neta, güey? Sí, la gente hablaba mal de ella porque ¿cómo se Claro. le ocurre? No seas Lo está mamón, haciendo güey. todo Pues la mal. cremación era también mal vista por la iglesia hasta que se Ajá. dieron cuenta que podían vender nichos. Sí, hasta que todo el mundo le salía más barato cremar y dijeron, no, ya no es pecado, sí se puede cremar, vale 600, compra tu nicho. Ay, no. Hoy. Y cada 7 años los echan todos así en un smoothie. Porque estamos tranquilos viviendo así, güey. Está Pues, ¿por horrible, qué? ¿Qué más pinche. vas a hacer? Pues, por eso, ¿qué podemos hacer? Pues no sé. Pues de cambiar las costumbres. Pero lo primero es eso, aprender Del pasado. del pasado. Para no cometer darnos los cuenta errores. por qué hacemos Aprender las del cosas. pasado, Creo que es eso muy no se hace importante, ¿no? Para explicar el presente recurrimos al pasado, ¿no? Es Sí. como un admirado maestro que tuve, decía, bueno, cuando te duele el estómago, haces historia, porque piensas, ¿qué comí ayer? Sí, es cierto. Es un ejercicio, ¿no? Sí. Vas Es al arqueología. pasado para decir, ¿por qué me duele esto hoy? ¿No? Ok. Vas al pasado para explicar qué El está presente. pasando, ¿no? Explicar el presente. Porque pues tampoco, la historia no es maestra de vida, ¿no? Las circunstancias, los hechos son únicos, irrepetibles, ¿no? Claro. Y esa es la lección, pues, de la historia. Sí, y lo porque te- impensable, ¿no? ¿Cómo se hace correcto después? O sea, No, por o sea, ejemplo, ahorita el exacto. anticonceptivo es muy bien visto, Es lo güey. que De decir, que esa que persona común. se cuida. ajá. Mucha historia hay que saber el contexto, porque dices, ahorita hacemos esto porque, pero espérate, ¿por qué lo hicieron así en esos tiempos? Ajá. Ah, pues que había una plaga y bla, bla, ¿por qué lo seguimos haciendo si ya no se tiene que Como hacer? cuando veníamos a trabajar a las 6 de la tarde, ¿no, güey? ¿Por qué seguimos viniendo a las 6, güey? Ya no trabajamos nadie en otro trabajo. Ya podemos tener un horario normal después de tal hora. Oye, pues antes de despedirte, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Algún libro que, obviamente, dónde conseguir todos tus libros? Si viene un libro nuevo aquí, avienta todos tus plugs. Bueno, Crímenes de Francisco Villa va a salir ahora con debate en Penguin Random House Ajá. en diciembre. Y el resto de libros está en Amazon, en amazon.com.mx o Amazon Estados Unidos. También hay- está para Kindle, Para Sí. los que son de Kindle. Voy a Ahí es donde tramparlo. yo lo leí y ya me trajo el mío físico. Yo no tenía físico. Y bueno,
En las redes estoy como @reydeslm en Twitter y @reydeselmendoza Soriano en Instagram. Y Reydesel con Z. sí, con Z. Ajá, y con I latina. Sí, man. Y en Facebook también. Pues no van a batallar por el nombre, pues Sí, creo sí, que sí. nomás yo estoy ahí con eso. Y ahí estamos a la orden también, recibiendo testimonios. Eres el invitado más culto que hemos tenido en Leyendas Legendarias, güey. Estoy seguro, güey. Chetos. El mejor preparado. El mejor preparado. Sí. Sí, estuvo extraordinario. Con más güey. vocabulario, ¿no? Oh, estoy feliz de estar aquí con ustedes, de verdad. No, en serio, cuando saques o sea, que se repita, cuando saques el de Los los cementerios, cementerios, avísanos. Encantado. Me encantaría de este episodio tenerte otra vez aquí. Y Feliz. pues, de nuevo, muchísimas gracias. Todos los villistas, déjense venir. Ahí están los datos. Ahí Sí, están las placas. cualquier problema que tengan, Déjense con venir @ elvadiablo. Déjense venir en mi A pecho. nosotros nos pueden seguir en todos lados como @leyendaspodcast. Ahí me encuentran como ningún Eduardo. A mí como Mario López Capi. Ahí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Esto fue palabra de no, mi general. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales como @leyendaspodcast. Visita leyendaslegendarias.com para ver los show notes, comprar mercancía oficial y enterarte de nuestros eventos en vivo. Únete a nuestro Patreon o hazte miembro del canal de YouTube para tener acceso a contenido exclusivo y otras sorpresas.